Estás escuchando ovnies.com. Con Roberto García. Buenas tardes a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a este programa de retorno postvacacional de este desconcertante e inusual año 2020, un año para olvidar, y espero que cuanto antes podamos olvidar todo esto que está sucediendo, ¿no? Ya nos encontramos en su compañía en nuestro segundo septiembre desde que emitimos este podcast por primera vez de OVNIESP. De modo que quiero daros las gracias por acompañarme y por vuestro apoyo económico con vuestro granito de arena que aportáis a través de iVoox, de la plataforma donde me escucháis, y que estáis dando ese apoyo a este programa número 27. Para retomar nuestras plácidas noches o tardes o mañanas, en función de dónde se encuentren ustedes, estas noches quincenales de los domingos, cada 15 días, hoy les traigo un programa que tiene mucho que ver con la radio y con los ovnis. O quizás no. Para saberlo, acompáñenme durante el recorrido de este programa dedicado a un fenómeno que se está extendiendo desde hace años por las redes sociales. ¿Cómo no? Les voy a hablar de The Buzzer, el zumbador. Es una frecuencia misteriosa de radio, de una radio de la antigua Unión Soviética. ¿Qué es lo que han llamado los radioaficionados como el zumbador? Es el nombre que le han puesto una gran cantidad de estos radioaficionados a una antigua estación de radio de la época soviética, como ya he dicho, que al parecer a día de hoy sigue transmitiendo desde la época de la Guerra Fría, y supuestamente nadie sabe, según algunas informaciones, nadie sabe quién la controla ni de dónde proviene ese sonido. En las cercanías de San Petersburgo hay una colección de torres de radio, edificios abandonados y líneas eléctricas, rodeadas de una muralla de piedra. En esa localización parece encontrarse un misterio que se remonta a la época de la Guerra Fría. Se cree que es la sede de una estación de radio VB-76 que nadie sabe quién dirige. Durante los últimos 35 años, las 24 horas del día, ha estado transmitiendo un zumbido monótono. Vamos a escuchar ese zumbido.
Bueno, antes de nada, quiero aclarar que este sonido lo he grabado directamente con el teléfono móvil al altavoz, porque en la página, que dejaré el enlace en la descripción, pues esta página no te permite hacer esta descarga del link, ¿no?, de descarga para poder convertirlo a MP4. Entonces he podido dejar varios ruidos residuales, como viene a ser el clic del ratón y algún sonido externo a todo esto, ¿no? Bueno, parece que este sonido cada pocos segundos aparece, ¿no?, como si fuese un sonido de otro mundo, pues haciendo sonidos, generando sonidos desde nuestro cosmos, ¿no? Que es lo que le hace algo misterioso, ¿no?, esa manera de descifrar estas frecuencias, ¿no? Luego el zumbido continúa 1 o 2 veces a la semana. Parece ser que un hombre o una mujer leen algunas palabras en ruso, frases como botinchable o especialista en agricultura, no sé, cosas así, ¿vale? Como una especie de conversaciones a veces difíciles de descifrar. Y esto es todo lo que emite, ¿no?, esto. Ahí llevan años y finalmente, pues, entre varios radioaficionados, pues buscaron entre mucha gente a ver de dónde provenía esto. Como vuelvo a decir, hay un canal de YouTube donde se emiten en directo estos sonidos, que voy a dejar en la descripción del programa. Vamos a empezar por analizar cuáles podrían ser los motivos, explicando brevemente cómo funciona un sistema de emisión de radio. Bueno, un sistema de radio es un receptor de radio que consiste en un circuito eléctrico diseñado de tal forma que permite filtrar o separar una corriente de muy baja frecuencia que se genera en la antena por efecto de las ondas electromagnéticas. El fenómeno se llama inducción electromagnética, que llegan por el aire normalmente, aunque viajan por cualquier medio, inclusive al vacío. Cabe recordar que muchos de ustedes habrán visto documentales sobre el universo y etcétera, que normalmente siempre ponen el mismo ejemplo, ¿no?, que en cierta distancia de años luz ya en nuestro espacio, pues los satélites que captan esos sonidos que provienen de la Tierra en un pasado, pues siempre han puesto el ejemplo de los sonidos de los Juegos Olímpicos de Hitler, ¿no? Y bueno, o sea que luego esta señal amplificada selectivamente miles de veces para enviar hacia un elemento con un electroimán, que es el altavoz, donde se transforman las ondas eléctricas en sonido. En este circuito hay un condensador variable que en las radios antiguas iba adosado a un botón de mando o perilla, creo que le llamaban en algunos lugares, de modo que al girarlo se varía la capacidad del condensador, ¿vale? El efecto de la variación de la capacidad del condensador en el circuito es filtrar corrientes de distinta frecuencia, ¿vale? Y por lo tanto escuchar lo transmitido por distintas emisoras de radio, ¿vale? Es como si entrara todo dentro de una especie de embudo de sonido, y este embudo tuviera varias salidas y fuera el que las va, digamos, distribuyendo por cada línea, ¿no? El receptor de radio más simple que podemos construir es el denominado en los orígenes de la radio, el receptor de galena, ¿vale? Se llamaba así porque el material semiconductor que se utilizaba como un diodo,
detector era una pequeña piedra que de este material sobre la que se hacía contacto como un hilo muy finito, metálico, al que se denominaba, se le llamaba bigote de gato o algo parecido, ¿vale? Este componente es el antecesor inmediato de los diodos de germanio o silicio utilizados ahora mismo en la actualidad. Este receptor rudimentario solo permite la audición de emisoras potentes y no muy lejanas, ya que no dispone de amplificación de ningún tipo, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que esta amplificación no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de antena, ¿vale? Estas antenas, que es la que se trata este programa, pues estas antenas sí tenían unos amplificadores muy potentes para comunicarse entre varias bases, ¿de acuerdo? Cabe matizar que los sistemas de radio, a diferencia de otras tecnologías, siguen prácticamente funcionando con el mismo sistema, ¿de acuerdo? Y ahora pues vamos a entrar un poco en las teorías de las que se han estado hablando, enumerando más o menos las que he ido viendo en algunos canales de YouTube, en algunos blogs y etcétera, ¿vale? ¿Cuáles son las teorías que están circulando por la red? Bueno, como he dicho, la primera que he visto que me resulta interesante sería la radiación, ¿vale? Pero por más que he estado buscando por la web, no he encontrado ninguna prueba, algún estudio que se haya hecho que avale esta teoría. No quiero decir que sea inviable esta posibilidad, siempre y cuando estuviéramos hablando de radiación electromagnética, ¿de acuerdo? Eso podría suceder, podría interferir en este tipo de antenas. La segunda teoría es, bueno, esto más que una teoría, es una gran cantidad de afirmaciones que se ha visto por Facebook. Es una de las redes más que más tergiversan los títulos y las noticias, ¿vale? Cada uno la adapta a su manera, a su pensamiento, que es totalmente respetable, pero estas afirmaciones carecen, en mi opinión, carecen de fundamentos. Simplemente, pues, la estrategia de siempre, pues, para ganar suscriptores y etcétera, ¿de acuerdo? Esto suele pasar cuando le das credibilidad a algo que es una teoría sin haberse demostrado, ¿vale? Y bueno, se dice que, según esta teoría, se dice que la antena se encuentra inactiva desde la época soviética y que está controlada por tecnologías de otros mundos. Es decir, que es controlada desde otro mundo, fuera de nuestra órbita, pero el artículo que leí se contradice en sí, dado que afirma que está inactiva desde la época de la Guerra Fría, pero al mismo tiempo está activa porque es controlada desde el espacio exterior, ¿no? No quiero decir que no me seduzca esta teoría, porque me seduce. Me parece una teoría muy interesante, pero esto es dependiendo de la aportación que hagas y de la idea que no sea tan simplificada como viene a ser esto, ¿no? Que es no debemos olvidar de que hay muchos sistemas de comunicaciones de largo alcance en nuestro planeta. Me resultaría inverosímil que una raza inteligente optara por hackear esta antena en concreto, con todo lo que tendrían para elegir, ¿no? Parece algo, no sé, inusual, ¿no? Otra de las teorías es la señal nuclear. Se cree que la frecuencia pertenece a las fuerzas militares rusas, aunque nunca lo hayan admitido, ¿vale? Comenzó a transmitir por primera vez hacia el final de la Guerra Fría aproximadamente, cuando el comunismo, pues bueno, estaba ya en declive. Extrañamente, después del colapso que tuvo la Unión Soviética, en lugar de cesar
las transmisiones, pues la actividad de esta estación aumentó. Otra teoría que propone que serviría de señal si Rusia es blanco de un ataque nuclear. En este caso, el sonido desaparecería y automáticamente desencadenaría una represalia con impresionantes cifras que muestran la inmensidad y el poderío, un montón de cuestiones, ¿no? El sistema fue por primera vez usado en la era soviética, tomando una forma en un sistema informático que escaneaba las ondas de radio en busca de señales de vida o lluvia atómica. Muchos expertos creen que todavía podría estar en uso y no iban mal encaminados. Como esto destacó el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que a comienzos de año nadie sobreviviría a una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos. Lo que viene a decir esta teoría es hacerse la pregunta de si podría el zumbido estar evitando un conflicto de esas proporciones, como si fuera un aviso desde otro mundo y parece que estuvieran dando cierta información encriptada en la que solamente entiende los militares rusos. Bueno, en onda corta en realidad hay pistas en la señal. Como todas las radios internacionales, el zumbido opera a una frecuencia relativamente baja, conocida como onda corta, ¿vale? Esas frecuencias pueden rebotar de partículas cargadas en la atmósfera superior, permitiendo recorrer en zigzag miles de kilómetros y en vez de decenas de miles la estación, y el lugar de decenas de miles. Bueno, estos son algunas teorías, ¿vale?, que hay al respecto. Ahora vamos a ir con algo parece más llamativo, ¿no?, casi acercándonos a lo que parecería más como algo más realista, ¿de acuerdo? Hay algo que se llama la estación hermana, ¿vale? La estación Lincolnshire-Pater o algo parecido operó desde a mediados de la década de los 70 hasta el año 2008. Quedaros con esta fecha, hasta el año 2008. Al comienzo de cada hora colocaba los dos primeros compases de una melodía folclórica inglesa, que es el nombre que se le puso a la estación, ¿no? Después de repetir eso 12 veces, seguía con mensajes leídos por la voz de una mujer que pronunciaba grupos de 5 números, ¿de acuerdo? El 1, el 2, 0, 3, 6, ¿de acuerdo? No me he puesto a intentar mirar qué podría significar, podrían ser frecuencias, señales y etcétera. Para entender lo que estaba sucediendo, ese menester remontarse a la década del 1920, la Sociedad Corporativa del Comercio Rusa, Arcos por sus siglas en inglés, fue un importante órgano comercial responsable por supervisar las transacciones entre el Reino Unido y la Unión Soviética. Al menos eso es lo que supuestamente se hacía. En mayo de 1927, varios años después de que uno de los empleados fuese atrapado por un agente secreto británico, entrando en una agenda de noticias comunista en Londres, la policía allanó el edificio de la sociedad. Los británicos no descubrieron nada que no supieran. En 2013 emitieron un mensaje especial, Comando 135 emitido, que supuestamente era un mensaje de texto para alistarse completamente para el combate, como una especie de mensajes subliminales, que esto, pues, bueno, algo se llamaba como Maris Goldmanis radio escucha. En su lugar, el allanamiento fue
una llamada de atención para los soviéticos, que solo entonces descubrieron que el servicio de inteligencia británico MI5 habían estado escuchándolos durante años. ¿Bien? Aquí nos podemos hacer una idea de la magnitud de este tipo de antenas y cómo esas frecuencias pueden ser en algún momento desviadas, ¿no?, del lugar. Como resultado, los rusos reinventaron la encriptación de los mensajes. ¿De acuerdo? Esto lo hemos llegado a ver en una serie que a mí me gusta mucho, que se llama Stranger Things. Me parece que es en la segunda o la tercera temporada. Hablan de esto, ¿no? Que está ambientada en los años 80 y trata, vamos, están los críos intentando encriptar un mensaje que es de los rusos, ¿no? Como resultado, pues eso, que reinventaron la encriptación de mensajes cambiando a libretas de un solo uso, ¿de acuerdo? En ese sistema, una clave aleatoria es generada por la persona que envía el mensaje y la comparte solo con la persona que lo recibe. Lo demás es como algo aleatorio. El código no puede ser descifrado. Es ahí que aparecen las estaciones de números, ¿vale? Emisoras radiales que transmiten mensajes codificados a espías en todo el mundo. Así que imaginaos imaginaos lo complejo que tiene que ser un sistema de radio, de militar, cómo se conectan entre bases y bases. Bueno, aquí parece que da algunas explicaciones que podrían ser lógicas o dentro de esto. Pero entonces, estas antenas, estos sonidos, ¿qué son? Bueno, parece ser que los radioaficionados de todo el mundo, después de varios años de rastreo, han llegado a la conclusión de que esos sonidos provienen de comunicaciones entre militares rusos. La estación de radio sigue emitiendo señales que se comunica entre todo el país, y cuando el zumbador se calla, transmite la información codificada. Es una conexión que suelen ser conexiones muy fiables, que solo podría dejar de funcionar en caso de una explosión nuclear, lo cual, en definitiva, el ejército ruso sigue utilizando esas antenas con esas frecuencias. Según he podido ver, un equipo de RT Noticias se desplazó hasta uno de los lugares, ¿vale?, que se encuentra en la provincia de Moscú, en una antigua base militar, un edificio en ruinas donde la periodista ve unos apuntes del año 2009. Recordad que os dije que sobre las fechas anteriores. Esto es tan solo un año después. Entrevistaron a un antiguo trabajador y este hace mención que era una de las mejores bases del país, pero que la cerraron por su enorme gasto energético. ¿Vale? Es como si se hubiese trasladado la emisora. ¿Vale? Es decir, aunque la antena esté en un lado, la emisora se pudo trasladar. Puede que sí, o puede que no. Pero os voy a explicar cómo, pues así con algunos ejemplos, cómo se pueden llegar a cruzar las emisoras. Bien. No sé si en alguna ocasión les ha pasado a ustedes que a lo mejor tenían el mando del aire acondicionado en el sofá, han intentado subir un poco la fuerza del aire para dar más frío o menos frío, y de pronto han notado que
volumen de la televisión se bajaba o subía. Bueno, eso es un cruce de frecuencias, ¿de acuerdo? Eso es que se han cruzado las frecuencias por algún motivo. Bien, otro de los ejemplos, como ya he dicho en algunas ocasiones, yo trabajé en la construcción. Las grúas, estas grandes que ven ustedes de las obras, bueno, pues tienen un mando normalmente, y muchas veces van conectados por cable, y ahora ya son todos por radio, ¿no? Aunque siguen teniendo, en caso de que fallara o se quedaran sin batería, porque van con una batería de larga duración, pero bueno, normalmente en épocas que hay tormentas y tal, es preferible utilizar ese mando con esa manguera, ¿no? Una conexión directa a la grúa. Bueno, pues aunque suele pasar en muy pocas ocasiones, esas grúas van conectadas a esos mandos también por frecuencia, ¿no? Yo he llegado a ver que en el mismo lugar dos grúas diferentes, dos empresas diferentes o dos construcciones diferentes, y habiendo dos grúas con un mismo mando, ver cómo se movía la grúa de al lado, ¿vale? No es algo muy común, pero es algo que puede llegar a suceder, ¿de acuerdo? Eso es importante saberlo. A igual que cuando vamos en el coche, en movimiento, y llevamos pues sintonizada una frecuencia, ¿no? Y de pronto pues estamos subiendo pues por la montaña o algo parecido, y esa frecuencia se cambia por otra o simplemente desaparece, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que viene a ser la explicación a este fenómeno. No sé qué creer realmente, pero bueno, al fin de cuentas los que dan la explicación son aquellos radioaficionados, pues que han estado al pie del cañón, ¿no? Entre un montón de personas de todos los lugares del mundo, tratando de averiguar el origen de este misterio de esta antena, y vamos a suponer que este esfuerzo y este trabajo, pues el resultado pues es el de esta última explicación y no las teorías anteriores, pero nos gusta mantenernos la mente abierta a todas las posibilidades. Eso está claro. El hecho de que haya gente que diga que puede ser las frecuencias de otros mundos, gusta pensar eso. A todos nos gusta pensar eso, ¿no? Por eso, porque al final, cuando el ser humano desconocemos algo, como es en este caso una frecuencia desconocida, que descoloca a la gente que no la comprende, es muy fácil que lo llevemos hacia algo misterioso, ¿no? Hacia algo incomprensible, que puede llegar a tener explicación y puede que no la tenga. Muchas veces el misterio de algo es porque no se le encuentra la explicación, y eso es también de gran interés, y es algo que nos gusta hablar de ello, que nos gusta pensar en ello, sobre todo machacarnos bien la cabeza pensando en la gran magnitud de posibilidades que puede llegar a ofrecer este tipo de misterios, ¿no? Bueno, voy a continuar en unos instantes. Les vuelvo a dejar el sonido para que lo vuelvan a escuchar, y luego continúo hablando de alguna cosilla más.
Bueno, pues ya una vez que hemos escuchado este audio por segunda vez, nos cabe preguntarnos ¿por qué ahora algo que lleva tanto tiempo siendo investigado entre, vamos, por la gente radioaficionada, ¿no? Porque esto no es algo nuevo, pero de pronto ha salido a la luz y ha empezado a moverse de una manera por la web en un volumen bastante amplio, como suele suceder con cualquier tipo de noticia, como pasó durante el confinamiento con los sonidos de Hum y etcétera. Y bueno, pues ¿cuál podría ser uno de los motivos? Bueno, bajo mi punto de vista, el hecho de que estas noticias revivan es tiene que ver por ese impulso que ha tenido pues un documental de Netflix que se llama John quería contactar con extraterrestres. Es un documental corto que muestra pues un hombre que a mediados de la década de los 60, que era un niño que vivía en un área rural de Michigan, tuvo la idea de que tenía que haber alguna manera de comunicarse con extraterrestres. En la época de los 60 era algo muy buscado, ¿no? En ese momento comenzó pues con su misión particular, pues que se tiraría pues más de 30 años, ¿no? Vamos, él creció fascinado por el espacio exterior, porque lo he visto. Dura muy poco el documental y la verdad que está bastante bien, ¿no? Y entonces, pues John empezó a construir sus propios instrumentos, ¿no? Para explorar este fenómeno, ¿no? Al que conocemos como vida extraterrestre. Bueno, John llenó la sala de la casa de sus abuelos de instrumentos de radio, ¿no? Montó osciladores de doble canal, tubos catódicos, pantallas gigantes para monitorear la actividad y las señales entrantes, un transmisor de baja frecuencia que enviaba señales a millones de kilómetros al espacio. Durante la noche sus vecinos pasaban cerca de la casa para observar las luces y parpadeos de las máquinas instaladas en la sala. Muchos llegaron a pensar que había construido un sistema ruso de espionaje, cosa también era muy en los años 60 era muy tal. Este hombre pues bueno, pues no era un hombre que tuviera mucho dinero, y rastreó muchísimo las ventas al mayoreo que organizaban los militares, pues bueno, como una especie de subasta, ¿no? En el jardín. Y bueno, y fue construyendo poco a poco esta plataforma de 150.000 voltios, de 2 pisos, y la montó sobre un par de torres metálicas que construyó con los restos de un telesquí, ¿vale? A través de ese enorme transmisor, John transmitía al espacio varias horas de música al día, ¿vale? Pues bueno, o sea, música de todo tipo, o sea, música rock, blues, jazz, música disco, no sé, o sea, ponía todos tipos de música y todos los días de su vida, pues él a través de un micrófono les llamaba, ¿de acuerdo? Ahora, bueno, o sea, incluso música afroamericana y tal, o sea, la verdad que lo que se montó, bueno, lo que se ve en el documental es, pues vamos, es alucinante lo que se montó, como el tiempo que tuvo que trabajar y el tiempo de su vida que tuvo que dedicar a esto. Y bueno, este cortometraje, pues bueno, también muestra un poco, pues esta persona, ¿no? Que estaba apartado de la sociedad por donde vivía en Michigan debido a su condición sexual, ¿no? Y bueno, pues fue, digamos, la válvula de salida que encontró, ¿no? Tratar de buscar a estos fenómenos. Muy recomendable
son 16 minutos y la verdad que da que pensar, ¿no? Cómo hay personas que dedican toda una vida para no obtener resultados, porque no obtuvo resultados. Toda una vida dedicado a montar instrumentos para comunicarse con los de ahí fuera. Y creo que debido a la influencia de este documental, pues ha podido despertar también un poco de interés en las búsquedas, pues por este tipo de conceptos, ¿no? de la comunicación, de la radiocomunicación con los ovnis, con lo desconocido, con lo misterioso, ¿no? Y bueno, por ir siguiendo algo, aunque este programa va a ser un poquito más breve, este programa de transición, pues bueno, simplemente pues comentaros un poquito pues cómo ha ido este verano, atípico, porque hubo una historia que me contaron pues bastante interesante. Este año he estado en la provincia de Badajoz. Tiene mi mujer, tiene una casa ahí, y bueno, estuvimos pasando calor y también pues al no tener demasiadas opciones debido a esta pandemia de tener vida social, pues bueno, me dediqué a intentar investigar sobre algunos terrenos y he encontrado sitios estupendos, he encontrado sitios maravillosos, con mucho esfuerzo porque hace muchísimo calor y subir por los sitios y escalar y tal es bastante costoso, ¿no? Con 41 grados, imaginaos, ¿no? Pero es que no tienes demasiadas opciones, porque es eso, quedarte dentro de una casa con un aire acondicionado todo el verano o ya en algún momento decir necesito salir, haga lo que haga fuera. Y bueno, sí que es verdad que bueno, estas rutas que he hecho pues no me he encontrado con nadie, salvo en una de ellas que subía hacia una especie de cuevas en las que yo pensaba que se podría acceder, en la que hay como un castillo derruido hacia la otra parte de la montaña, ¿no? Unos castillos que estaban muy bien ubicados sistemáticamente entre ellos para poderse también comunicar de una manera como hacían ellos, ¿no? Y bueno, y entonces pues empecé a mirar, a observar, a tal, y vi que a la otra parte pues habría como unas galerías que quizás se podrían acceder, incluso ver si formaban parte de ese castillo, como una especie de galerías de salida, ¿no? En caso de emergencia o lo que fuera, ¿no? En caso de ataque, ¿no? En aquella época. Lamentablemente habían sido dinamitadas, me imagino porque serían peligrosas, y no pude acceder a ellas, no pude ver demasiado, pero claro, como esa parte no hay caminos, no hay senderos, nadie sube por ahí, nada más que algunos animales por la zona, pues según entré hay como un apartadero, un camino en el que más o menos puedes dejar el coche, no por mucho tiempo, por si viene algún vehículo agricultor, ¿no? Y bueno, dejé el coche ahí, empecé a andar y había como un olivar entre árboles, que había una persona pues limpiando él solo, y tengo que matizar, extremadamente respetuoso, porque estaba él solo y este hombre tenía la mascarilla puesta y a 41 grados, así que es importante muchas veces tener en cuenta este tipo de cosas. Y no es que me quiera meter demasiado, indagar en este tema de las mascarillas, porque ya saben todos ustedes lo que pienso al respecto a las campañas que hay en contra de las mascarillas y esto. Por abreviar, pues le pregunté
a este hombre que estaba podando algunas malezas por el olivar. Le pregunté, pues me lancé a la pregunta de si conocía, bueno, ya tendría unos 60 años o así, más o menos, si conocía algún caso o alguien que lo hubiese dicho o algo parecido, si habían visto algo inusual, algún tipo de luces extrañas o algo parecido. Y entonces pues me empezó a explicar que él es de un pueblo que se llama Garlitos, que está a unos 12 o 15 kilómetros de ahí, y que pues sí, en las medianeras de ese pueblo pues sí se llegó a ver algo, que hubieron periodistas, fue la Guardia Civil, encontraron pues algo inusual, ¿no? Que de hecho la misma Guardia Civil publicaron una serie de fotos, ¿de acuerdo? En la que parecía haberse apoyado algo y haber quemado esas plantas. Se vieron unas luces, como una especie de viejos contadores de luz de alguna fábrica, porque esto era una fábrica de machacados o algo por el estilo. Y estuvo una periodista pues por ahí por la zona, que intenté comunicarme con ella, mandóla una solicitud de amistad, pero no me ha respondido. Me imagino sus motivos tendrá, por trabajo, por lo que sea, o porque no hace demasiado uso de las redes. Y bueno, y es hasta ahí la historia. O sea, que realmente lo que he podido saber sobre ello pues es la información que da esta periodista en la página el periódico de por la zona de La Serena. Y bueno, y me pareció una historia muy interesante, así que si alguien conoce, voy a mirarlo un momento, por si alguien la conociera, pues pudiera recomendarlo, este programa, para invitarla, porque ella seguramente tenga muchísima más información. Voy a buscarlo un momentito. Lourdes Gómez. Bueno, aquí tengo el artículo de Lourdes Gómez, en el que dice que en el año 2002 la Guardia Civil investigó un aterrizaje de un ovni en la provincia de Badajoz y encontró evidencias físicas. Eran sobre las 12:20 de la noche, el 2 de junio de ese mismo año. Un vigilante de seguridad de una planta de machacados situada en el término municipal de Garbayuela. Vale. Ahí, a mí, según me dijo, era por Garlito, por ahí, tal, término municipal de Garbayuela. Se percató de que la radio de su coche había dejado de funcionar. El testigo estaba buscando una emisora cuando los destellos pues llamaron su atención. Y según dice este hombre, que es entrevistado por Lourdes, al principio observó que era una luz muy roja, que viró a un azul intenso y dio paso a un blanco cegador, o sea, como eran luces cambiantes. En las primeras declaraciones que concede a Lourdes Gómez, pensó que aquella iluminación procedía de unos transformadores que había en el interior de la planta, como que si se hubiesen incendiado o algo parecido. Se bajó del coche y que subió una pendiente hasta llegar al sitio, que pensaba que había fuego, ¿vale? Pero cuando iba a medio camino, unos 200 metros, las luces se apagaron. En el área recuerda que había una ausencia total de ruido, algo difícil en un enclave, ¿no?, enmarcado en esa naturaleza. Y cuando el testigo alzó la vista por encima de los transformadores, se encontró con la visión más impactante de su vida. Era un objeto en forma de Zeppelin, como con forma de pepino, inmenso, oscuro y con estelas blancas y brillantes en su base. Estaba cerca del suelo, no lo vio posado en la tierra, que estaba como flotando en el aire, y que era muy grande, que era mayor que un tráiler, ¿no? Y luego aquí, pues en el mismo artículo, pues vemos la fotografía de la Guardia Civil,
tomada durante la inspección, que hubo inspección de Guardia Civil, etcétera, y vieron como unas plantas aquí, pues que se las ve pues como quemadas, como deshidratadas, mejor dicho, más que quemadas, como deshidratadas, así como decaídas. Y luego hay otras plantas alrededor que es la misma planta y están en perfectas condiciones. Hay que tener en cuenta que esto es mes de febrero. Si me estuvierais hablando del mes de julio, pues están todas las plantas así en la provincia de Badajoz, pero esto es un mes de febrero. Entonces, pues bueno, y bueno, y esto es en la columna de Planvex con V y X .es. Bueno, lo dejaré también en la descripción del vídeo por si alguno conocéis a Lourdes y podéis recomendarme si hacéis el favor, porque bueno, he estado por toda esa zona rastreando, intentando preguntar si es verdad que este año se notaba un poco en la gente mayor el miedo hacia las personas que desconocían, ¿no? Si venían de donde fuera, si venían de Madrid o donde fueran, debido a esta pandemia, ¿no? Entonces pregunté a otra persona acerca de un mirador de ahí de ese pueblo. Bueno, no quiso atenderme. En el momento que le hice la pregunta, pues le pregunté si era de ahí de toda la vida, y me dijo que sí. Y le pregunté por este caso y me dijo que no quería hablarme de este caso ni de ningún otro. Entonces el hombre se retiró y siguió su marcha. Y bueno, o sea, no puedo decir nada más. O sea, me resultó muy difícil, bastante difícil poder pues hablar con alguien, ¿no? Por estas zonas, aparte que hay muy poca gente, son pueblos muy pequeños y bueno, y muy poca gente está saliendo de casa. Extremadura estaba de aquella manera también por el tema del coronavirus. En algunos pueblos había bastante miedo y bastante y bueno, y entonces yo lo entiendo, pues que no quizás a este señor no le cogí el mejor momento para preguntarle sobre esto. Y entonces, pues bueno, me he quedado un poco con esas ganas, ¿no? de conocer este caso en más profundidad, porque es un sitio pues que suelo frecuentar y me gustaría poder indagar un poco más en estos casos de por ahí, de esa zona. De modo que, bueno, prácticamente ya estamos terminando el programa, este programa de transición, como he dicho antes. Espero que haya conseguido aclarar algo, especialmente con el tema de esta antena rusa, estas emisiones, estas extrañas frecuencias que realmente pues parece que en este caso tienen explicación, o al menos bajo mi punto de vista me parece una explicación bastante plausible, pero no quiere decir que esté en lo cierto, ni mucho menos. Podría ser cualquier otra circunstancia, otra historia, podría ser algo diferente a lo que he comentado. Pero bueno, esto es todo lo que me he podido informar respecto al tema, y es lo que, en mi opinión, veo más interesante, y no solamente interesante, sino que también está bien datado y bien informado respecto a eso. Y bueno, me quedo con esa opción. De modo que, para despedir el programa, quiero, como siempre hago, dar las gracias a toda aquella gente que de esta manera incondicional continúan escuchándome. Puede haber programas más aburridos, otros algo más
interesantes y me gustaría poder comentaros qué os parecería si abriéramos como una sección de preguntas o algo parecido en los comentarios en cada audio que colguemos en la plataforma de iVoox, pues dejar algún comentario sobre algún tema que queréis que tratemos o que conozcamos, o alguna pregunta y tal. Creo que sería interesante porque, claro, hay veces que nos quedamos sin ideas y nos cuesta sacar algún tema, y creo que vuestro apoyo incondicional en este sentido estaría muy bien, estaría genial que pudierais darnos ideas o que votarais por algo en concreto, que me recordarais algún caso que pudiéramos hablar de él y así pues darle algo al final, algo interesante al final del programa, ¿no? En lugar de una reflexión o algo parecido, dedicar el último espacio del programa pues a este tipo de cosas, o a responder algunas preguntas, o bien a anunciar el programa por el que más se ha votado para la siguiente ocasión. De modo que con esto me despido hasta el próximo, hasta dentro de 15 días, y me alegro muchísimo de estar aquí de vuelta y que espero que os guste este programa. No olvidéis que voy a dejar en la descripción los dos enlaces. También voy a dejar el enlace del vídeo que hice en YouTube sobre la zona que os he hablado, porque os puede gustar, no por el vídeo en sí o lo que se explica en sí, sino por las vistas que hay, los paisajes que hay y en esa zona, para que veáis que tiene también su misterio, tiene su cosita que llama la atención, ¿no? Que te invita a seguir viendo ese vídeo. Como ya sabéis que no suelo estar mucho en YouTube, pero bueno, decidí hacer este vídeo y colgarlo en YouTube, así que también podéis verlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias, buenas noches y hasta la siguiente. Nos vemos aquí en 15 días.